Hemos visto que es el oca y algunas versiones de este mismo. En este video usaremos eso para probar algunos teoremas que nos serán útiles para entender las implicaciones del oca sobre el continuo. Demostraremos los siguientes teoremas. Comenzamos por el siguiente. Cada subconjunto no contable de partes de omega contiene una cadena no contable o una anticadena no contable. Veamos por qué sucede esto. Sea X un subconjunto de partes de omega un conjunto no contable. Definimos el siguiente open coloring. X al cuadrado es la unión disyunta de K sub 0 y K sub 1, donde K sub 0 es el conjunto de las parejas desordenadas XY, donde X y Y no son comparables, y K sub 1 es el conjunto de las parejas desordenadas XY, donde X y Y son comparables. Por esta versión del oca, existe Y subconjunto de X no contable, tal que Y es un homogéneo o es cero homogéneo. Si Y es cero homogéneo, entonces es una anticadena de X, pues el hecho de que Y sea cero homogéneo significa que Y al cuadrado está contenido en K sub 0. Luego, para cualesquiera X y Y elementos en Y, se tiene que la pareja desordenada XY está en Y al cuadrado y luego está también en K sub 0. Por definición de K sub 0, X y Y no son elementos comparables. Por lo tanto, Y es una anticadena no contable de X. Análogamente, se tiene que Y es cadena si Y es uno homogéneo. Ahora veamos el segundo teorema. Para cada función f de un subconjunto x a los reales con x incontable, existe un conjunto x' incontable tal que f es monótona en x'. Sea f una función de un subconjunto x a los reales con x incontable, para un elemento x que pertenece a x definimos el conjunto q sub x como el producto cartesiano de los racionales menores o iguales a x y los racionales menores o iguales a f de x, lo que podemos representar en el plano de la siguiente manera. Este es el punto x, f de x y esta es la región q sub x. Definimos la relación q sub a es menor o igual a q sub b si y solo si q sub a está contenido en q sub b, y a y como la familia de q sub x, tales que x está en x. Es claro ver que Y es no contable, y es un conjunto de partes de Q por Q. Por el teorema anterior, Y tiene una cadena no contable o una anticadena no contable. Veamos qué pasa si Y tiene una cadena C no contable. Sean Q sub A y Q sub B en C, tales que A menor que B, como C es cadena, Q sub A está contenido en Q sub B o Q sub B está contenido en Q sub A. Pero, el hecho de que Q sub B esté contenido en Q sub A contradice que A sea menor a B. Entonces, Q sub A está contenido en Q sub B. Luego, f de A es menor o igual a f de B. Y así, f es monótona en X', el conjunto de los elementos X tales que Q sub X está en C. Ahora veamos qué pasa si Y tiene una anticadena A no contable, sean Q sub A y Q sub B en A, tales que A es menor a B. Como A es anticadena, Q sub A no contiene a Q sub B y Q sub B no contiene a Q sub A. Por tricotomía en los reales se tiene que f de A es menor a f de B, f de A es mayor a f de B o f de A es igual a f de B. Si f de A es menor o igual a f de B, entonces Q sub A sería subconjunto de Q sub B, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, f de A es mayor a f de B, y así f es monótona en X', el conjunto de los elementos X tales que Q sub X está en A.